Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Me da gusto que estemos bien, que Dios esté haciendo grandes cosas en pues, las reuniones evangelísticas, en las células, con la salud de algunas personas, contestando oraciones y, como decía Fernando, pues viendo la presencia de Dios en medio de todas estas pruebas. Eso es lo que Dios quiere, que Dios sea parte de nuestra vida, que Dios esté en medio de nuestras circunstancias y que finalmente pues vivamos la vida cristiana, ¿no? Y no sea nada más un estudio aquí en la semana, sino que sea en todas las actividades cotidianas de nuestra vida, que Dios esté presente, que nosotros podamos ver su poder, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar nuestro estudio, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, vamos a pedir por estas peticiones que tenemos y voy a pedir a Tony si nos ayuda. Señor, te damos muchas gracias de estar como todos los jueves aquí para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos por estas peticiones que nos han enviado. Te queremos pedir por Fernando Hoyos, por su salud, también por Miguel Martínez y por la señora Micaela. Y también es una petición por Patty Hansen, que se la ha estado compartiendo para que finalmente llegue a tus pies. Y te pedimos mucho por él, Señor, para que le des sabiduría, que a través de él, tu palabra, la recibamos con mucha enseñanza esta noche, en este libro de Hechos tan bonito que hemos estado estudiando. Bendícenos, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado viendo aquí el libro de Hechos, hemos titulado estos estudios Hechos del Espíritu Santo, porque hemos visto pues que Dios quiere que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Él es el que trabaja, Él es el que hace el trabajo en nuestras vidas. Y bueno, hemos visto muchos ejemplos de cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles, y bueno, obviamente quiere que también actúe en nuestras vidas, y por eso queremos estudiar pues estos ejemplos de hombres y de personas que fueron utilizadas por Dios a través de su Espíritu. Hoy vamos a ver un estudio que se llama Valor con Amor. Valor con Amor. Hechos 21, 17 al 26. Bueno, veíamos la semana pasada, para recapitular un poquito de dónde venimos, veíamos un estudio muy bonito en donde Dios nos enseñó pues que Él quiere que nosotros tengamos convicción en nuestra vida, ¿no? Que seamos llenos del Espíritu Santo, en donde Dios esté trabajando en nuestra vida, en donde Él sea el que nos esté convenciendo de que Él tiene un propósito para nuestras vidas, que Él quiere utilizarnos, que Él quiere darnos esa vida abundante. Y bueno, eso veíamos en la semana pasada, pues nos da valor, ¿no? Le dio valor a Pablo, este valor que vemos, esta determinación que vemos en Pablo, es porque él estaba convencido de que Dios lo había llamado con un propósito, que le había dado un propósito en su vida, y eso le daba valor para enfrentar a los enemigos, para no dejarse desviar por ninguna de las personas, aún de personas que tenían buenas intenciones. Veíamos la semana pasada en donde le decían, oye, pues si te va a suceder esto, pues mejor no vayas, ¿no? Y a Jerusalén, porque pues ya hemos escuchado que pues no la vas a pasar muy bien. Y bueno, él dice, pues, ¿qué haces quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no nada más a padecer por Cristo, sino para hasta entregar mi vida por causa de Cristo. Y vemos un valor increíble, algo que solo Dios trae cuando nosotros estamos convencidos de ese llamamiento, de ese propósito en nuestra vida, ¿no? Y bueno, inclusive veíamos cómo valor se contagia cuando nosotros tenemos este valor, esta convicción, esta certeza de que Dios nos ha llamado y que Dios quiere que nosotros pues estemos dispuestos a entregar inclusive nuestra propia vida por causa de Él. Pues esto se transmite a otras personas y motiva a otras personas a ver la importancia, a ver lo importante de comprometernos a seguir la voluntad de Dios, ¿no? Inclusive veíamos cómo los discípulos de Cesarea habían, pues inclusive ido con Pablo, aunque eran los que al principio le habían dicho, oye, pues mejor no vayas, ¿no? Bueno, al ver la determinación y el valor de Pablo, ellos fueron motivados a hacer lo mismo, a vivir en la voluntad de Dios, a entregar su vida
por causa de Cristo. Y bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, la verdad es que es algo muy bonito empezar a ver esta convicción, cuando empezamos a ver sus principios, cuando empezamos a ver lo que Él ha hecho por nuestras vidas, cómo Él opera, cómo Él transforma en nuestra vida, pues eso nos da mucho valor porque sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos está llevando a un trabajo que Él nos ha llamado, y eso nos da mucho valor, nos da el deseo de pues hacer lo que sea por causa de Cristo, ¿no? Dios lo produce, Dios produce este valor, este amor por su palabra, este amor por su servicio, este amor por Él mismo. Desafortunadamente, pues traemos a la vieja carne, ¿no? Y este valor debemos de cuidar de que Dios lo mantenga en la medida que Dios da, y que no lo utilicemos o que no pensemos que ahora yo tengo valor y lo puedo utilizar como antes yo estaba acostumbrado a utilizar el valor, ¿no? Que era para mi propio orgullo, que era para mi propio poder, que es insensible, que es arrogante, que es imponente, ¿no? Y bueno, Dios quiere que tengamos mucho cuidado porque Él quiere mantener ese valor como atributo de Dios, realmente que sea producido por Él y que siga trabajando, obviamente, en el poder de Él, ¿no? Y vamos a escribir un poquito para empezar este pasaje. El valor que Dios nos da, si quieres escribir, el valor que Dios nos da no es como el que tenemos conceptualizado los seres humanos. Es decir, insensible, arrogante, imponente o arrollador, sino todo lo contrario, ¿no? Y en este pasaje vamos a ver cómo fue el valor de Pablo, cómo el valor que Dios te da, cuando es producido realmente por Dios, por el Espíritu Santo, es un valor con ciertas características que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta noche. Vamos a veamos cómo fue el valor de Pablo. Número 1, humilde. Hechos 21, 16 al 20. Y Romanos 15, versículos 17 y 18. Vamos a leer. Hechos 21, 16 al 20. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ¿Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Y vamos a leer también Romanos 15, 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿No? Bueno, vemos en este pasaje, tú te acuerdas que Pablo subiría a Jerusalén con estos discípulos de Cesarea, y bueno, ellos entraron y vemos la primera actitud de humildad de Pablo, ¿no? Al llegar a esta iglesia en total sumisión, él fue a rendir cuentas de su trabajo, no dijo, oye, pues yo voy a otro lugar, yo voy a empezar aquí a hacer otro trabajo. Él fue, ¿no? Y dice que fue a rendir cuentas a esta iglesia, fue a empezar a los líderes de esa iglesia, la iglesia de Jerusalén, en donde estaba pues a cargo uno de los ancianos, era Jacobo, ¿no? El hijo de Alfeo, no es Jacobo el hermano de Juan, ¿no?
quien fue pues, asesinado, ¿no?, por Herodes, ahí en el capítulo 12, versículo 2, vamos a leerlo, Hechos 12, versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Bueno, este Jacobo es otro, es Jacobo, hijo de Alfeo, y era uno de los ancianos, como decía, de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y bueno, Pablo dice que él llegó a la iglesia y empezó a reunirse con ellos en su misión, a compartir, ¿no? Los ancianos estaban pues, con la autoridad de esa iglesia en ese trabajo, y Pablo llega a contar lo que Dios empieza a hacer o lo que había estado haciendo en los gentiles. Acuérdate que Pablo es el apóstol de los gentiles. Dios decidió que, a pesar de que él era judío, Dios decidió que Pablo lo utilizaría para hablarles principalmente a los gentiles, es decir, a los no judíos, ¿no? Y bueno, Pablo llega a esta iglesia a contar las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Vamos a leer Hechos 21:19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Fíjate que importante es lo que dice este versículo. Dice que empezó a contar una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles, ¿no? Él no llega a decir, bueno, vengo a contarles todo lo que yo he hecho. Mira, he establecido esta iglesia, ya habría otro grupo aquí, ya habría otro grupo allá. En realidad, él viene con total humildad, él viene a contar lo que Dios había hecho entre los gentiles, ¿no? Vemos ahí una actitud de humildad, en donde él no da el crédito al poder que él tuvo, al trabajo que él hizo, sino él empieza a dar el crédito a Dios, ¿no?, de todo el trabajo que él había hecho, ¿no? Dios le había dado el valor para ir, para enfrentar, para confrontar, para predicar el evangelio, y él no empieza a dar sus credenciales de todo lo que había hecho, sino empieza a decir lo que Dios había hecho, ¿no? Y eso es algo muy importante. Como cristianos, Dios quiere que nosotros tengamos valor, ¿no?, el valor que Dios produce, el valor que nos da la convicción de que Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado un mensaje que es de Él, y Dios quiere que tengamos humildad para reconocer que el trabajo también es de Él, ¿no?, y darle todo el crédito a Dios de todas las cosas que Él vaya haciendo en nuestra vida o a través de nuestra vida, ¿no? Y bueno, esto es algo muy importante, lo vemos por todos lados, ¿no? Pablo constantemente está pues hablando de este principio que es muy importante, que Dios quiere que nosotros mantengamos. Es muy fácil que nosotros tengamos, ¿no?, cuando tienes ese poder, cuando tienes valor, normalmente lo llevas al pensamiento de poder. Tengo valor, entonces tengo poder para hacer algo, pero es un poder a veces para pues tener autoridad sobre alguien, para ejercer poder sobre alguien, y ese no es el valor que Dios nos da. Ese no es el valor que Dios te da. El valor que Dios te da es un valor de obediencia a Dios, un valor que es humilde, porque reconocemos que Dios es el que hace el trabajo, ¿no? Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esto, ¿no?, como Pablo constantemente lo está aclarando. 1 Corintios 3, versículos 5 al 7. Vamos a leer también después capítulo 15, versículo 10, y Efesios 3, 8. 1 Corintios 3, del 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿No? Bueno, era del 5 al 9, como leyó Tony, ¿no? Vemos todo este pasaje en donde, bueno, la iglesia en Corinto estaban pues con algunas cosas, estaban muy bebitos en Cristo, y entonces ellos pues ya se empezaban a identificar y a decir, oye, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo vengo de esta persona y él es mejor que este otro, y entonces yo soy más importante. Y Pablo dice, oye, pues
¿Dónde están? ¿No? En realidad, el trabajo lo hace Dios. Nosotros somos servidores por medio de los cuales habéis creído, dice aquí el versículo 5, ¿no? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Algunos hacemos un trabajo, algunos hablamos de Cristo, otros oramos, otros tenemos un buen testimonio, ¿no? Que Dios nos da. Y bueno, Dios utiliza todo esto. Dios es el que hace el trabajo en nuestras vidas y el trabajo en el corazón de las personas para que ellas vengan a Cristo. Es Dios quien convence a las personas, es Dios es el que da crecimiento a las personas, y realmente nosotros simple y sencillamente somos, bueno, instrumentos de Dios para su propósito, para el plan que Él tiene, ¿no? De ir edificando el cuerpo de Cristo, ¿no? Dice aquí, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿no? El que construye, a quien perteneces, es a Dios, es Dios el que está haciendo todo esto, ¿no? Vamos a leer 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿No? Pablo sabía que realmente el trabajo era de Dios, ¿no? Aunque él dice aquí, bueno, pues por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Y bueno, dice aquí inclusive, pues reconoce que ha trabajado más que otras personas que lo han estado atacando, pero reitera, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si yo he hecho algo, ¿no? Es por Dios, no son mis credenciales, no son mis títulos, no es que Dios me utilizó porque yo era muy inteligente, porque yo era judío, porque a lo mejor era conocedor, ¿no? Él inclusive pues empieza a decir, oye, pues en la carne yo podría decir que tengo muchas cosas, muchos atributos, muchas credenciales, ¿no? Pero todas estas cosas pues no sirven de nada, son como basura, ¿no? Porque realmente el que tiene que hacer el trabajo es Cristo, ¿no? Al que tengo que conocer, el que tiene que transformar mi vida es Dios, y es la gracia de Dios la que me hace que yo trabaje, ¿no? Más que todos ellos, está hablando en este pasaje, ¿no? Él reconoce, él le da el crédito a Dios, y eso es algo muy, muy importante que Dios quiere que nosotros no perdamos de vista. Vamos a leer también Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vemos aquí a Pablo en donde dice, yo soy el más pequeño de todos los santos, ¿no? Y podría aparecer este versículo a veces hasta de falsa modestia, ¿no? A veces podríamos, como algunos de nosotros, ¿no? Podemos caer en falsa modestia, decir, oye, no, si yo soy un terrible pecador, ¿no? Y bueno, pues soy el menos de todos los santos. Bueno, Pablo tenía esa convicción, ¿no? Pero sabía al mismo tiempo que Dios estaba trabajando en su vida. Él reconocía que el trabajo era de Dios, que la excelencia era de Dios, que el poder era de Dios, ¿no? Y que él simplemente era un instrumento de Dios, ¿no? Y Dios quiere que entendamos eso. Dios nos hace instrumentos para que nosotros podamos trabajar para Él. Y Dios nos quiere dar valor, por supuesto. Dios nos quiere dar esa empuje, esa pasión por su palabra, de trabajar, de ir, de enfrentar, de exhortar, pero siempre con humildad, siempre sabiendo que pues el mensaje es de Dios y el poder es de Dios, ¿no? Y que nosotros somos simple y sencillamente instrumentos que Dios quiere utilizar, que nos da el gran privilegio de realmente de estar en su obra, de estar en su trabajo, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿no? Que pues Dios va haciendo en nuestra vida, ¿no? Inclusive, pues, es algo muy bonito cuando tú reconoces que Dios hace el trabajo. Es muy bonito darle la gloria a Dios. Y Dios quiere que nosotros también demos la gloria a Dios, que seamos humildes, reconociendo, no tomando el crédito, sino también reconociendo pues que la gloria es de Dios, que el poder es de Dios, que los logros que tenemos son de Dios, ¿no? Y es muy bonito cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú estás teniendo victorias en tu vida,
cuando tú estás, bueno, Dios te abre las puertas para que una persona reciba a Cristo, ¿no? Dices, oye, esto es de Dios, claro que es de Dios, y alabas a Dios y glorificas a Dios por todo lo que Él hace, porque reconoces que Él es el que hace las cosas, no es tu gran elocuencia, no es que tú tienes un gran poder de convencimiento, es que es Dios trabajando. Dios nos utiliza, simple y sencillamente nos utiliza, es un gran privilegio, Dios nos da ese privilegio, pero cuando tú estás viendo el poder de Dios, pues es muy natural que tú glorifiques a Dios. Y Dios quiere que seamos humildes, que reconozcamos que la gloria es de Dios. Nunca la gloria es nuestra, ¿no? La gloria es de Dios y Dios quiere que nosotros pues mantengamos pues esa humildad y ese reconocimiento de que Dios es el que hace las cosas y Dios es el que merece el crédito, ¿no? Aún de las victorias por nuestro pecado, bueno, pues cuando tú ves el poder de Dios, dices, bueno, esto yo no hubiera tenido jamás poder, victoria, si no lo hubiera hecho Dios en mi vida, ¿no? Y qué, bueno, qué importante, qué bonito es el estar reconociendo siempre, dándole la gloria a Dios de que Él es el que hace las cosas, Él es el que me da el valor, Él es el que me abre las puertas, ¿no? Y yo simple y sencillamente soy un instrumento de Dios, ¿no? Vamos a leer también Segunda de Corintios 10, 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor, ¿no? Que realmente es Dios el que está haciendo. Yo me glorío, pues si hay algo bueno, algo digno que tú veas en mi vida, es porque es de Dios, ¿no? Yo me glorío en que tengo a Cristo, no en que yo soy muy bueno. Y vamos a leer también Hechos 21, 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿No? Fíjate qué bonito este pasaje, como dice que cuando le oyeron estos ancianos de la iglesia en Jerusalén, oyeron todas las cosas que había hecho Dios en Pablo, pues dice aquí el versículo, cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿no? No dice, y glorificaron a Pablo, oye, Pablo, qué bárbaro, qué bueno eres, qué increíble lo que has hecho, ¿no? Oye, pues cuéntanos más para ver cómo le haces, ¿no? No, glorifican a Dios porque saben que el trabajo es de Dios. Y bueno, por supuesto que podemos tener enseñanzas de personas que son utilizadas por Dios y aprender de ellos, pero siempre la gloria es de Dios, siempre el trabajo es de Dios, ¿no? Inclusive hay un versículo que dice, pues, ¿de qué te glorías, no? Si todo lo que tienes lo has recibido, ¿no? El que se gloría es en el Señor, no en tus propias fuerzas, ¿no? Es un principio muy importante el que nosotros siempre estemos buscando darle la gloria a Dios. Y vamos a escribirlo para poner esta enseñanza en el punto número 1. La marca de un hombre o una mujer de Dios que vive como Pablo con una convicción de que Dios le dio como propósito en su vida el compartir a otras personas, es el nunca considerar como suyos los logros en Cristo, sino darle todo el crédito a Dios. Que importante es tener valor, pero que no se nos suba a la cabeza, ¿no? Que ese poder, que esa fuerza, que esa pasión, pues no sea para nuestra propia gloria, sino que realmente sea para darle la gloria a Dios, que sea producida, que sea realmente de Dios, ¿no? En donde pues Él nos muestra que la excelencia, el poder es de Dios, ¿no? Él dice, oye, pues yo nunca he ido con sabiduría humana a predicar, sino he ido
pues con la sabiduría que es de Dios. No soy yo, no es mi inteligencia, no es lo que yo pienso, es lo que dice Dios, ¿no? Y Dios quiere que nosotros aprendamos a tener humildad, ¿no? Constantemente. Y a veces, bueno, Dios permite muchas veces problemas en nuestra vida en donde nosotros nos damos cuenta de nuestra insuficiencia, ¿no? Inclusive en el trabajo de Dios, para que nosotros reconozcamos que el trabajo es de Dios, que el que da el fruto, el que trae crecimiento, es Dios y no somos nosotros, ¿no? Bueno, ahí ves a este Pedro que, pues, con mucha pasión, él decía, oye, pues yo muero contigo, ¿no? Yo nunca te voy a negar. Y él tuvo que, pues, ser zarandeado, ¿no? Y Dios permitió que él lo negara para que él viera que, pues, en realidad él necesitaba aprender humildad y aprender que Dios es el que hace el trabajo. Bueno, Dios permite muchas veces problemas en nuestra vida, aflicciones en nuestra vida, para que nosotros aprendamos, ¿no? Esta humildad, ¿no? Muy importante. Y bueno, también es muy importante porque, bueno, Dios quiere que nosotros enseñemos esto a las personas que vienen atrás, ¿no? El reconocer, oye, esto es de Dios, no soy yo, no pongas tus ojos en nosotros, porque el poder lo da Dios. Yo me equivoco, yo soy terrible, yo soy el más pequeño, yo soy simple y sencillamente un instrumento de Dios, ¿no? Y hay filosofías, bueno, terribles, o religiones, o enemigos del Evangelio que muchas veces reciben la gloria, ¿no? De todo esto, y entonces, pues, se dicen grandes predicadores que tienen el poder de hacer muchas maravillas para muchas personas. Eso es algo, pues, totalmente equivocado. Vemos que un hombre de Dios siempre le da la gloria a Dios, siempre reconoce que es Dios, y para la gloria de Dios todo el trabajo, ¿no? Bueno, terrible pecado es el orgullo, ¿no? Y bueno, se nos puede subir a la cabeza fácilmente. Dios quiere que mantengamos esto y pedirle a Dios, Dios, manténme así, manténme humilde, ¿no? Para que yo pueda ser realmente útil para tu servicio, ¿no? Bueno, esa es una de las características de este valor, un valor con humildad. Número 2, valor con sensibilidad, ¿no? El valor de Dios es sensible. Hechos 21, versículos 20 al 22. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. ¿No? Bueno, aquí pues vemos que, bueno, una vez que Pablo les cuenta lo que Dios ha hecho, ¿no? En los gentiles, pues los hermanos dicen que le exponen un problema que había en la iglesia en Jerusalén, ¿no? Dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, ¿no? Y todos son celosos de la ley. Bueno, gracias a Dios se había formado una iglesia de judíos convertidos a Cristo, que habían creído que la salvación era por fe, que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Y bueno, pero bueno, ellos eran celosos de la ley, venían pues de toda esta de esta ley de Moisés, de este judaísmo, ¿no? De estas tradiciones, y todos eran celosos de esta ley, de estas tradiciones que habían aprendido de sus padres, ¿no? Y bueno, dice, pues aquí el problema es que hay algunas personas que dicen, ¿no? Dice, han informado en cuanto a ti, que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, ¿no? Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen sus costumbres. Y bueno, aquí pues parecía como que le están cuestionando, oye, pues aquí pues vamos a tener que hablar bien de la ley y decir que esto es importante y que esto sería necesario seguirlo haciendo porque pues aquí son judíos, ¿no? Y bueno, vamos a ver que no parecen confusos este cuestionamiento que están haciendo los líderes en Jerusalén, pero en realidad lo que están planteando es pues el problema que están teniendo, ¿no? El problema de pues personas que eran muy celosas de la religión judaica o de las costumbres judaicas y
Y bueno, personas que están diciendo y levantando un rumor de que Pablo está prohibiendo, ¿no? Que sigan con sus ordenanzas o con sus tradiciones judaicas, ¿no? Y bueno, ese es como se introducen los enemigos, ¿no? Quieren traer confusión. Y bueno, vamos a aclarar, en realidad estos mismos líderes en Jerusalén ya habían decidido que los gentiles no guardasen nada de las costumbres judaicas, que no se les obligara a circuncidarse. ¿Tú te acuerdas? Se habían reunido y habían expuesto todo esto porque también había un problema en donde había judíos que estaban pidiendo a los gentiles y diciendo que a los gentiles que además de recibir a Cristo, pues ellos tenían que seguir la ley para que ellos pudieran ser salvos. Y entonces, bueno, hubo una reunión en donde se expuso esta situación y ya se había llegado a la determinación de no obligar a los gentiles a seguir con todas estas tradiciones. Vamos a leerlo. Está en Hechos 15, versículos 19 al 23 y versículos 28 y 29. Hechos 15, versículos 19 al 23 y versículos 28 y 29. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No, bueno, esto ya se había determinado, ya se había dicho que pues no era necesario, no era obligatorio, ¿no? Para poder tener la salvación, el que los gentiles se circuncidaran, ¿no? Y bueno, le dijeron, bueno, nada más que se abstengan de cosas que ya van en contra de lo que Dios dice, ¿no? Pero no, Dios no quiere que les pongáis esta carga a los gentiles, no es necesario, ¿no? Y ya lo habían entendido, ya lo habían determinado, pero el problema es que había muchos judíos aquí en Jerusalén celosos de la ley y que estaban pensando, estaban escuchando los rumores de los judaizantes que decían, oye, pues Pablo está aquí inquietando y está diciendo que los judíos no deben de circuncidarse más ni deben de seguir las tradiciones de los judíos, ¿no? Y bueno, pues esto empezó a inquietar a la iglesia, a los judíos convertidos, porque había confusión ahí, ¿no? Y aquí algo importante es que, pues, ellos eran celosos de estas tradiciones porque era la manera como ellos, pues, habían conocido, ¿no? La ley de Moisés, el mensaje, y bueno, la ley judía es la única religión instituida por Dios, ¿no? Y bueno, los judíos habían sido instruidos por él. Pero bueno, el punto es que también en el Nuevo Testamento, en ningún lugar se les prohíbe a los judíos seguir con esas tradiciones, ¿no? Y bueno, esa era la confusión que había, ¿no? Vamos en versículo 15 de Hechos, veíamos que la prohibición era no forzar a los gentiles, ¿no? Pero no vemos en ningún lugar que, pues, la Biblia diga que se les prohibiera a los judíos seguir con ciertas tradiciones, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros cuando tenemos valor, cuando Dios nos está dando valor para ir y predicar el Evangelio, porque tenemos convicción de que Dios nos ha puesto para predicar el Evangelio, para llevar el mensaje, Dios quiere que nosotros también tengamos sensibilidad a estas circunstancias, como en este caso los judíos que tenían ciertas tradiciones, ¿no? Y que para ellos eran importantes, ¿no? Ellos en realidad eran personas nuevas en Cristo, estaban arrancando, estaban entendiendo pues todo lo que era la gracia, cómo es que Cristo había cumplido la ley, cómo ahora pues muchas de esas cosas ya no tenían el mismo valor, porque ya Cristo había venido, había cumplido la ley, etcétera. Pero en realidad esto tomaría tiempo.
y vemos que, pues, era importante tener sensibilidad a las necesidades de las personas, ¿no? Es muy importante que nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de Cristo, nosotros tengamos sensibilidad a las personas y no seamos pues arrolladores, ¿no? Pues como yo te quiero demostrar que yo tengo la razón, como yo te quiero demostrar que Dios está trabajando en mi vida, pues te voy a decir que esto no lo debes de hacer, ¿no? Cuando, bueno, en realidad Dios quiere que nosotros pues tengamos sensibilidad por las personas, que no nos metamos a veces en opiniones, a contender con cosas que no tienen sentido. Y es importante decir, no estamos hablando cuando las personas están rompiendo algo doctrinal que va en contra de Dios, ¿no? Y decir, bueno, pues entonces, pues como debo ser sensible, no debo de enfrentar a las personas, no debo de decirles si algo está mal o si está fuera de la doctrina de Cristo. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de cosas que no son fundamentales, que nos rompen un principio bíblico, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros tengamos sensibilidad, que realmente tengamos amor por las personas. Dios quiere que nosotros tengamos amor y que nuestra visión esté, pues no en que yo voy a demostrar el valor que tengo, la convicción que tengo, sino yo lo que quiero es tener la misma mente de Cristo. Yo quiero que las personas conozcan a Cristo, que las personas se salven. Y Dios quiere que yo tenga sensibilidad, que inclusive muera a mis comodidades, que muera a mis argumentos, que muera a querer ganar el punto para que otras personas vengan a Cristo, ¿no? Y bueno, vamos a leer algunos versículos en donde vemos que Pablo constantemente está viendo por esa necesidad de amor por las personas, que debemos de ir con amor, que debemos de ir con el objetivo de que ellos conozcan a Cristo. Eso es lo más importante. No es que aprendan toda la Biblia, todos los principios de un golpe y porrazo, ¿verdad? Y entonces ahora tienes que vivir así y bueno, tienes que cambiar absolutamente todo en tu vida. No, no es así. Es Dios quien lo va haciendo y Dios quiere que nosotros tengamos la visión de ayudar para que ellos crezcan y Dios les vaya mostrando cuando es necesario hacer una cosa, cuando no es necesario una cosa, sino, bueno, Dios quiere que nos enfoquemos en lo más importante, que es que ellos conozcan a Cristo, que ellos empiecen a leer, que ellos empiecen a conocer lo que Dios dice, para que Dios vaya formando la convicción que formó en Pablo, ¿no? Pero tiene que ser Dios, y Dios quiere que nosotros tengamos amor. Vamos a leer Romanos 14, del 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿No? Recibid al débil en la fe, ¿no? Bueno, sí, a veces a esto se refiere. El débil en la fe es que, bueno, pues apenas está conociendo pues, quién es Dios, qué es lo que Él quiere, ¿no? Apenas está experimentando los cambios, el poder de Dios, ¿no? Y Dios quiere que nosotros tengamos amor por las personas, ¿no? Y dice, bueno, recibid al débil, no para contender sobre opiniones, ¿no? De qué comes o qué no comes. Ah, no, pues mira, a mí me vale, yo ya entendí en la Biblia que pues puedo comer de todo y si a ti te ofende o no te ofende el que yo coma carne delante de ti porque es vigilia, pues a mí no me importa, ¿no? Y es más, te lo hago saber, ¿no? ¡Ay, qué terrible! Cuando nosotros encontramos actitudes así en nuestra vida, ¿no? Como cristianos, pues perdemos el foco, perdemos realmente lo más importante, que es que las personas conozcan a Cristo. Si ellos quieren no comer carne porque para ellos se los han enseñado y es algo que hacen para Dios, que lo sigan haciendo. Lo que nuestra prioridad es que ellos conozcan a Cristo, que ellos reciban a Jesús como el Salvador de su vida y que Dios les vaya mostrando en su momento si esto es importante, si no es importante, si deben de comer o no deben de comer, ¿no? Y dice aquí el versículo, pues, no debemos menospreciar al que no come, y al que come ni al que no come, ¿no? Porque Dios murió por él y Dios quiere que se salve, no quiere que tenga una buena dieta, ¿no?
por supuesto, los principios de Dios, pues en cuanto a la ley y a todas estas cosas que él tenía en la ley judaica, pues muchas cosas son para nuestra salud y demás, pero bueno, eso no es lo importante es que nosotros estemos pues siempre viendo el que las personas vengan a Cristo, que las personas conozcan a Jesús, ¿no? Bueno, aquí están muchos judíos que para ellos es importante la ley de Moisés, ¿no? Y bueno, pues tenemos también a Pablo que pues está siendo acusado de que él está prohibiendo que los judíos sigan todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues esto era importante resolverlo porque pues esto estaba impidiendo que pues la evangelización, que los nuevos judíos, los judíos que todavía no habían recibido a Cristo, pues vinieran a Cristo, ya tenían pues cierto recelo y decir, oye, no, pues esa doctrina seguramente está equivocada, está muy mal, porque para nosotros siempre ha sido importante. Y entonces, bueno, pues Dios quería que esto se resolviera, ¿no? Con amor, que realmente tengamos amor, como vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo es que lo resuelve la iglesia. Pero bueno, lo importante es, bueno, pedirle a Dios, Dios, dame amor por las personas, ¿no? Porque a veces con el deseo de querer hablarles de Cristo a otras personas, nosotros perdemos de vista lo más importante, que es que las personas, ¿no?, vean el amor de Dios, que las personas conozcan acerca de la salvación a través de Cristo, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Lo después, pues ya crecerán, ¿no? Ya dejarán de ser bebitos en la fe y podrán aprender nuevas cosas y nuevos principios, y para que ellos puedan tener una vida abundante, una vida con gozo, pero lo más importante es que ellos conozcan de Cristo, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros tengamos valor, pero con amor, ¿no? Que realmente lo que nos mueva sea el amor. Y vamos a leer 1 Corintios 13, versículos 1 y 2. 1 al 3, perdón. Si yo hablase de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? De nada me sirve que yo pueda conocer toda la Biblia, de nada me sirve que yo pueda tener toda la fe si no tengo amor, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que el amor de Cristo sea el que nos mueva, que el amor de Cristo sea el que nos constriña, que el amor de Cristo es el que nos da el valor, ¿no? El valor no para poder ejercer autoridad sobre una persona, sino el amor para obedecer, el valor para obedecer, el valor para amar a las personas, renunciando a nosotros mismos, renunciando a nuestra propia inteligencia, a nuestro propio, propósitos, ¿no? Entregar nuestra vida y decir, Dios, pues yo muero a esto, ¿no? Por amor, ¿no? El valor es morir a mí mismo para que otras personas vengan a Cristo, ¿no? Que es precisamente lo que, pues, Pablo también hacía constantemente, ¿no? Él moría a él mismo para que otras personas vinieran a Cristo, ¿no? Bueno, pues, número 3, otro de los puntos de este valor es, número 3, no es legalista. Valor no legalista. Hechos 21, versículo 23 al 26. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo
para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Bueno, vemos cómo, bueno, en ese amor de cuidar a las personas que estaban viniendo a Cristo como judíos, ¿no? Sugieren esto, ¿no? Y le dicen a Pablo, oye, ¿por qué no haces para que las personas vean y conozcan que tú en realidad no estás predicando en contra de que los judíos sigan con sus tradiciones, porque no tú pues cumples este voto, ¿no? Una tradición judía. Ahorita vamos a leer un poquito de qué se trataba, aunque ya lo hemos visto en otros estudios, ¿no? Y le dicen, oye, ¿por qué no haces esto? Y Dios quiere que por amor, pues cedamos muchas veces a ciertas cosas, obviamente, repito, sin implicar que sean desvíos de la sana doctrina, que es la salvación por fe a través de Jesucristo, ¿no? Es a veces ceder, ¿no? Y a ciertas cosas para que las personas no sean tropezadas, ¿no? Y bueno, aquí de los líderes judíos de la iglesia de Jerusalén, le dicen a Pablo, ¿por qué no tú les demuestras que en realidad tú no estás en contra de estas tradiciones, ¿no? Sino que, bueno, inclusive pues Pablo era judío y él se había instruido en todo esto, ¿no? Y le dicen, ¿por qué tú no cumples este voto de Nazareo? Hay algunas personas que han hecho este voto, tienen que cumplirlo y pues, ¿por qué no tú te purificas con ellos, pagas por este voto que van a hacer para que los judíos pues vean que tú no estás en contra de que los judíos pues sigan ciertas tradiciones, ¿no? Bueno, vamos a leer a qué se refiere este Nazareo, ¿no? Este voto era un voto que consistía en consagrarse para Dios por un tiempo, absteniéndose de varias cosas, como el beber vino, el cortarse el cabello y al final de su voto rasurarse la cabeza y presentar este cabello en ofrenda a Dios en el templo, ¿no? Esto era el voto y eso es lo que harían estas personas y Pablo estaría apoyando a estas personas para que lo hicieran. Vamos a leer número 6 del 13 al 19, nada más para ver acerca de este voto. Esta es pues la ley del Nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, una cordera de 1 año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. El sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo al sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Bueno, esto es lo que haría Pablo, estas personas, ¿no? Y bueno, esto permitiría que los judíos que estaban en la iglesia, bueno, se quitara esta confusión y estos enemigos de Pablo fueran desmentidos, ¿no? Que mostrara que realmente él no estaba en contra de que los judíos siguieran con ciertas tradiciones, ¿no? Y bueno, pues esto para que permitiera que ellos crecieran y bueno, Dios les fuera mostrando pues qué es lo importante, que es pues obedecer a Dios, ¿no? Y vamos a leer 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Bueno, el obedecer a Dios es lo importante, eso es lo que pues finalmente Dios nos quiere mostrar, ¿no? Pero bueno, es muy importante que no caigamos nosotros en legalismos, ¿no? Sino que tengamos paciencia con las personas para que ellas vayan creciendo, para que Dios les vaya mostrando
realmente cuándo ellos deben de dejar ciertas cosas o no, si en su corazón está mal, si está inclinado a ciertas cosas que no deben de ser. Bueno, que Dios se los vaya mostrando, ¿no? Pero lo importante para nosotros que ya tenemos cierto tiempo en Cristo es que no caigamos en legalismos, ¿no? Bueno, pues tienes que cumplir esta ley, ¿no? Y no me importa, ¿no? Realmente lo que tú pienses o dejes de pensar, ¿no? Bueno, Pablo mismo, Jesús mismo, en el día de reposo, ¿no? Pues hace ver lo legalistas que estaban siendo los religiosos en aquella época, ¿no? Cuando ellos empiezan a criticar y empiezan a hablar de que él hacía cosas en el día de reposo o que otras de sus discípulos hacían cosas en el día de reposo, y les dice, oye, pues en realidad la esencia de la ley no es el guardar este día nada más, pues sin ningún sentido, ¿no? Lo que Dios quiere es que este día sea consagrado para Dios, ¿no? Y si tú estás haciendo las cosas de Dios, estás consagrando ese día a Dios. Y Dios quiere que nosotros no caigamos en legalismos en donde, bueno, por querer cumplir algo, ¿no? Hacemos tropiezo para otras personas, ¿no? Y repito, no estoy hablando de ir en contra de principios bíblicos, sino en no ser legalistas, ¿no? En no pues caer en esto, en donde pues lo tienes que cumplir porque lo tienes que cumplir, y si no, pues ya no eres cristiano, ¿no? Bueno, Dios les tendrá que ir mostrando a las personas, a cada uno de nosotros, lo que Él quiere de nuestras vidas, ¿no? En ciertas áreas de nuestra vida, y bueno, pues Dios quiere que tengamos pues ese amor, ¿no? Ese valor para también ser flexibles, ¿no? En estas cosas. Yo me acuerdo cuando recién vine a Cristo, yo tenía muchos deseos de hablar de Cristo y de compartir, y bueno, pues un día estaba yo leyendo Efesios, ¿no? No sé si era la primera vez o la segunda vez que yo leía Efesios, y bueno, estaba pues realmente muy, muy deseoso de obedecer a Dios, y leía ahí el versículo de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y bueno, cuando mis hermanos tenían una reunión abajo y me llamaron, ¿por qué no bajas? Mira, vente, qué sé qué, estaban ahí pues, compartiendo y tomando una copa y demás. Y bueno, yo como no sabía cómo hablarles de Cristo, pues dije pues del vino, ¿no? Y empecé a decirles que pues la Biblia decía que no tomaran, ¿no? Y bueno, pues lejos de acercarlos, la verdad es que yo los alejé, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo no entendía todavía realmente que lo más importante es que ellos recibieran a Cristo, ¿no? En realidad no era el punto el discutir acerca de esas cosas. Y bueno, Dios quiere que nosotros tengamos flexibilidad, que por amor nosotros tengamos flexibilidad, paciencia con otras personas para que ellos pues vayan formando, se vaya formando Cristo en sus corazones y vayan ellos aprendiendo, ¿no? Lo que Él quiere para ellos, ¿no? Vamos a leer también, vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que hizo Pablo, ¿no? Vamos a leer Hechos 21-26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿No? Bueno, finalmente él obedeció. Vemos nuevamente cómo él se sujetó, ¿no? En humildad a la decisión de este grupo de ancianos, ¿no? Y dijo, bueno, claro, por amor, yo estoy dispuesto a hacer eso, a ceder en estas circunstancias, y por supuesto a mí no me pasa nada, ni me quita ni me pone, y si para ellos es importante, pues yo lo hago, por amor a ellos yo lo hago, ¿no? Como constantemente Pablo lo decía, y vamos a leerlo en 1 Corintios 9, versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio,
para hacerme copartícipe de él. ¿No? Bueno, Pablo tenía el valor para con amor, con humildad, ¿no? Que estaba dispuesto realmente a renunciar a su propia vida, ¿no? Yo me hago judío a los judíos, me hago gentil a los gentiles, a los que quieren sujetarse a la ley como sujeto a la ley, aunque él decía, pues yo ya no estoy sujeto a esa ley, tengo una ley más grande que es la ley de Cristo, ¿no? La ley del amor, la ley pues que realmente va más allá, ¿no? Una vez teniendo a Cristo, ya teniendo la salvación, pues realmente lo que Dios quiere es que nosotros tengamos amor por las personas para que ellos vengan a Cristo, ¿no? Dice aquí el versículo, haciéndome débil a los débiles para ganar a los débiles, ¿no? Y bueno, pues Dios quiere que nosotros tengamos esta actitud, ¿no? Que tengamos el valor de morir a nosotros mismos para ser humildes, para tener amor por los demás, para realmente vivir por los intereses y el bienestar de los demás, y también que tengamos pues el valor de no caer en legalismos, ¿no? Que tropiecen a las personas más que acercarlos a Cristo. Bueno, Pablo tenía esta característica, este valor controlado por la humildad, ¿no? Y bueno, Dios quiere que nosotros tengamos eso, que le pidamos a Dios, Dios, no permitas que pues este gran deseo, ojalá lo estemos teniendo, esta gran convicción que tú estás formando en mi vida, pues sea controlada por todos estos atributos y que no se vaya desbocada, guiada por mi antigua naturaleza que pretende ser pues soberbio, orgulloso, queriendo ejercer poder sobre otras personas, sino muy por el contrario, ¿no? Un valor que tenga amor por los demás, ¿no? Vamos a leer para terminar 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, pues es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Que nos hagamos pobres, ¿no? Siendo ricos porque tenemos toda la libertad de Cristo, todo el amor de Dios, todo el poder de Dios. Pero Dios quiere que nos hagamos pobres, reconociendo que el poder es de Dios, ¿no? Para que, pues a través de morir a nosotros mismos, pues muchas personas puedan conocer a Cristo, ¿no? Eso es lo que hizo Jesús y es lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? Bueno, pues ese es el estudio. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por mostrarnos, pues, cómo tú quieres que este valor y esta convicción que tú queremos estés formando en nuestra vida, Señor, pues sea controlada por ti, que realmente sea un fruto tuyo, que no sea un fruto de nuestras propias fuerzas, sino sea algo, un valor que tenga sensibilidad, que tenga amor, que tenga humildad, que te dé la gloria a ti en todas las cosas, Señor, porque tuyo es el poder. Y también que nos dé el no caer en legalismo, Señor, sino en ceder, en morir a nosotros mismos, para que muchas personas te conozcan que tú los amas, que tú pues quieres más que cualquier otra cosa, que ellos vengan al arrepentimiento. Te pedimos por todo esto, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ese es el estudio. Buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.